Vamos a ver un poco de los capítulos anteriores antes de arrancar con este pasaje. Hoy vamos a estar en 1 Samuel 22, así que les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 22. Pero mientras vamos ahí, quiero que recordemos que Saúl como rey fue el resultado de que el pueblo rechazara a Dios. Fue el resultado de que el pueblo rechazara a Dios como su rey y como su juez, porque el pueblo quería un rey como las naciones. Resulta que Saúl tenía toda la apariencia, tenía todo lo que física o estéticamente una nación podía querer. Pero lo cierto es que aún Samuel les había dicho que esto traería un costo, que esto traería un costo particular para cada uno de ellos. Y Saúl no tardó en dejar expuesta su necedad, su rebeldía contra Dios en diversas ocasiones, y Dios le hizo saber por medio de Samuel que el reino le sería quitado y que otro tomaría su lugar, y que ese otro sería un hombre conforme al corazón de Dios, no un hombre conforme al corazón del pueblo. Y ese hombre conforme al corazón de Dios hemos visto por la palabra que es David, a quien Samuel ungió en lo secreto de parte de Dios. Dios quitó su espíritu de Saúl, lo puso en David. No solo eso, David sirvió a Saúl personalmente. Recuerden que Dios también había puesto un espíritu malo que atormentara a Saúl, y David iba personalmente a servir a su rey. Y Saúl encontraba alivio con el servicio de David. No solo sirvió a Saúl, sino que también sirvió al pueblo fielmente, humildemente, valientemente, constantemente, de la amenaza de los filisteos, librándoles de la amenaza de los filisteos. Saúl, en cambio, celoso de todo ese reconocimiento que tenía David, que hasta canción tenía, ¿sí? Y el reconocimiento no solo era el pueblo, era aún entre los oficiales, aún entre la misma familia de Saúl había reconocimiento. Y él empieza a tramar cómo deshacerse de David, demostrando aún que él llegó a entender claramente que él era el ungido de Dios, y llegando al punto de en esa persecución estar dispuesto a matar a quien fuera, incluso a su propio hijo. Hoy vamos a continuar viendo en 1 Samuel 22 a David y verlo como una sombra del hijo de David, de Cristo Jesús. Así que quiero animarles a que prestemos atención a la palabra y antes que me acompañen a orar. Padre Celestial, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor, porque es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nosotros, y es lo que te suplicamos hoy, Señor. Que nos concedas ver lo que tú haces en nosotros. Señor, y a veces habrán muchas cosas que no entendemos, pero sí confiamos, Padre Celestial, que tú eres fiel a tu promesa, en que tu palabra nunca regresará a ti vacía, que siempre hará el propósito por el cual tú la enviaste. Y te pedimos, Señor, que hoy nos concedas hablarla y escucharla con humildad, Señor, sometiéndonos a ella, a tus palabras, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, hoy vamos a dividir el pasaje en 4 porciones. La primera va a ser los versículos del 1 al 5. Vamos a ver ahí cómo se nos describe el refugio de David. Escuchemos lo que la palabra de Dios dice en los versículos del 1 al 5. Dice: David se fue de ahí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él, y él vino a ser jefe sobre ellos. Y había con él unos 400 hombres. De ahí fue David a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí.
Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Y el profeta Gad dijo a David: no te quedes en el refugio, vete y entra en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret. Prestemos atención a los detalles, hermanos. Luego de que él sale de Gat, recuerdan aquella locura, ¿verdad? Gat, la ciudad de Goliat, la capital de los filisteos, y con la espada de Goliat encima, David buscó refugiarse en una cueva, la cueva de Adulam. Esta cueva, cercana a Belén, pues ese fue el área que él conocía. A David ya se le estaban agotando los lugares a donde huir. No podía ir ni a su casa, no podía ir ni a la casa de sus padres, tampoco podía ir con Jonatán, tampoco podía estar con Samuel, tampoco podía estar con Ahimelech, tampoco podía refugiarse ni siquiera con los mismos enemigos de Saúl, los filisteos, porque ya Saúl había estado dándose cuenta de que eran los lugares que él había estado visitando. Así que va y se mete en esta cueva cercana a Belén. Interesante es que el nombre Adulam significa refugio. Eso es lo que significa ese nombre. Ahí David encontró un refugio. Pero esto no significa que ahí es donde David se encontraba seguro. Su confianza no estaba puesta en el hoyo puesto en una montaña. No, realmente su confianza estaba puesta, su seguridad la encontraba en Dios. Y ahí, solo con eso, entender esto debería afectarnos a nosotros en dónde estoy poniendo mi confianza. ¿Dónde estoy buscando refugio en medio de mis tribulaciones, en medio de mis adversidades? Y sabe, David escribió, como hemos visto en los capítulos anteriores, David también escribió un salmo mientras estaba en esta cueva, o acerca del tiempo mientras estaba en esta cueva. Así que deje una marquita ahí, por favor, en 1 Samuel 22, y acompáñeme, por favor, al Salmo 142. Salmo 142. Y mire lo que dice ahí en el subtítulo. Másquil de David, cuando estaba, ¿dónde? En la cueva. Luego dice plegaria. Y miren lo que dice ahí. Voy a leer los versículos del 1 al 4. Clamo al Señor con mi voz suplico al Señor. Delante de él expongo mi queja. En su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. Mira a la derecha y ve, porque no hay quien me tome en cuenta. No hay refugio para mí. No hay quien cuide de mi alma. Vemos a un David que aquí nos está expresando no solo su angustia, pero también nos está mostrando a quién es él que corría. Él estaba corriendo constantemente a Dios. Y resulta, bueno, podrían leer el resto del capítulo en sus casas, les animo a que lo hagan, pero resulta que no solo fue un salmo sobre el tiempo en esta cueva, escribió de hecho 2 salmos. Acompáñenme al Salmo 57, por favor. Salmo 57, miren lo que dice el subtítulo. Para el director del coro, según tonada de no destruyas, interesante la tonada, Mictam de David en la cueva cuando huía de Saúl. Aquí lo que estamos viendo es cómo estaba reaccionando David en esos momentos. Y veamos lo que dicen los primeros 2 versículos. Ten piedad de mí, oh Dios. Ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma. En la sombra de tus alas me ampararé hasta que la destrucción pase. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que todo lo hace para mí. Veamos el último versículo, que también les animo a que lean el capítulo completo en su casa. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Podemos volver a 1 Samuel 22. Pero lo que estamos viendo aquí es que realmente el refugio de David no era la cueva. Él constantemente, un hombre conforme al corazón de Dios, estaba buscando su refugio en Dios. Hermanos, usted viene hoy aquí con tribulaciones.
Usted viene hoy aquí con aflicciones, tal vez con enfermedades propias o de un familiar, tal vez con incertidumbre, ¿qué va a pasar con el cambio de gobierno? Tal vez con diversas circunstancias que le hacen sentirse triste o perseguido o angustiado. Y quiero decirle que Dios sigue siendo el mismo. Él no cambia. Y es su refugio también. Él es el mejor refugio en el que podemos estar. Podemos correr a Él. Podemos correr a Él. Ahora, vemos en el pasaje ahí en 1 Samuel 22 que Adulam realmente no solo fue refugio para David, sino también para su familia, lo cual es bien interesante porque si recuerdan, justo antes de la batalla con Goliat, sus hermanos estaban ahí diciéndole: sos un orgulloso, venís aquí nada más como irresponsable, dejaste las ovejas. Y había mucha crítica sobre David de parte de sus hermanos, en especial porque él era el menor. Pero ahora sus hermanos están viniendo a él y tiene todo el sentido. Saúl está persiguiéndolo de una manera realmente sin escrúpulos. Y ellos buscan un refugio también para ellos. Se dieron cuenta que estaban más seguros con David que a merced de Saúl. Ahora, Dios hizo de ese lugar no solo un refugio para David y su familia. El texto nos dice que también 400 hombres más llegaron ahí. No sabemos si llegaron con sus familias, con sus hijos. No sabemos, no nos dice el texto, no todavía por lo menos. Pero lo cierto es que llegaron 400 hombres más buscando estar con David allí. Pero cuando vemos la descripción, mire qué interesante. Todo el que estaba en apuros, todo el que estaba endeudado y todo el que estaba descontento se unió a él y él llegó a ser el jefe de todos ellos. Y yo me preguntaba en mi pecado egoísta, ¿ese es el tipo de equipo que yo querría formar? O sea, yo querría estar rodeado de gente, como dice ahí, endeudado, en apuros, descontento. No, pero es justo lo que Cristo ha hecho. Es justo lo que Cristo hizo. Cristo no nos escogió por ser bonitos. Lo vil de este mundo escogió el Señor. Y nos amó. Nos amó con todo, al punto que dio su vida por nosotros. ¿Cómo nosotros podemos decir que no estaríamos a gusto? Solamente es porque a veces esas expresiones salen de un corazón egoísta, que pensamos en nosotros mismos, pero no en los demás. No hay necesidad de otros. Y lo que vemos en David es una persona que estaba lista para servir a otros. Y esa es la manera en que Cristo nos amó, listo para servir a otros, al punto de dar su vida en sacrificio para honrar a su Padre y para rescatarnos también. Ahora el pasaje nos dice que David sale de Adulam y se va rumbo a Mizpa de Moab, procurando refugio para sus papás. El pasaje no nos dice una razón por la cual muy probablemente tenga que ver con el hecho de que su bisabuela era moabita. Si ustedes recuerdan, hace un par de años Aarón estuvo predicando sobre Ruth. Ruth era moabita y era la bisabuela de David. Ruth engendró a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David. Entonces, muy probablemente es que había algún contacto con la familia ahí. Tenía familia ahí, no habría ningún problema en que tuviera contacto con ellos. Pero el texto no nos lo dice. Ahora, lo que sí sabemos es que su intención, su motivación era buscar un refugio, un lugar de seguridad para sus papás. Y esto se vuelve interesante porque si empezamos a ver a David
como la sombra, como un tipo del Hijo de David, de Cristo Jesús, vemos ese mismo tipo de actitudes en Cristo Jesús. Cristo Jesús, estando en la cruz, le dice a Juan y a María, y le dice, he aquí tu hijo, he aquí tu madre. Encargando el cuidado de su mamá a Juan antes de morir. Vemos a David, un hombre que cumplía el quinto mandamiento. Y en este proceso, David nos deja ver algo interesante sobre su carácter. Y dice, miremos el versículo 3, al final dice, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con vosotros. Miren lo que dice, hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. David nos deja ver que si bien es cierto, él no sabía, no comprendía todo lo que está sucediendo, lo que estaba por suceder, su esperanza estaba puesta en Dios. Su esperanza, su guía, su dirección para su vida estaba puesta en la dirección que Dios le diera. Era un hombre que dependía de Dios, era un hombre conforme al corazón de Dios, y Dios efectivamente proveyó dirección para David. Porque resulta que entre los hombres ahí estaba Gad, y Gad era un profeta de Dios. Y le dice, no te quedes aquí. Vete y vete a Judá. Lo interesante es que ir a Judá, de Moab a Judá, implicaba volver a estar cerca de Saúl. Y David tenía dos opciones, empezar a decir, no, pero no tiene sentido. Eso en mi cabeza no cabe, y yo creo que se ha de haber equivocado. Voy a hacer otra cosa. Pero no, él siguió la instrucción de Dios. Y dice el texto que se fue al bosque de Aretz. David confiaba en el carácter de Dios. Confiaba en la fidelidad de Dios para cumplir sus promesas. Hermanos, muchas veces nosotros luchamos con esto. Pensamos que hay cosas que porque no las podemos entender, no deben ser así, y buscamos nuestro propio camino. Pero lo cierto es que Dios en su bondad, Él sabe mejor que nosotros lo que Él está haciendo con nosotros. Tenemos un Dios bueno, familia. Ahora el texto hace un cambio y vamos a ver dónde estaba la esperanza de Saúl. Ya vimos la de David. Ahora veamos dónde estaba la esperanza de Saúl, versículos del 6 al 10. Entonces oyó Saúl que David y los hombres que estaban con él habían sido descubiertos. Saúl estaba en Gibeá, sentado bajo un tamarisco en el alto, con su lanza en la mano, y todos sus siervos estaban de pie alrededor de él. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor, oídme ahora, hijos de Benjamín. ¿Os dará también el hijo de Isaí a todos vosotros campos y viñas? ¿Os dará a todos comandantes de miles y comandantes de cientos? Porque todos vosotros habéis conspirado contra mí, y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Tampoco hay entre vosotros quien tenga piedad de mí, ni me revele que mi hijo ha instigado a mi siervo contra mí para tenderme una emboscada, como sucede hoy. Entonces Doeg, edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, respondió Doeg, edomita, que estaba junto a los siervos de Saúl, y dijo, yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Ahimelech, hijo de Ahitob, y él consultó al Señor por él, y le dio provisiones, y le dio la espada de Goliat, del filisteo. Saúl tenía su propia fiesta aparte, solo que esta era una fiestita de autoconmiseración. Pobrecito de mí, que nadie me dice cómo matar a David. Pobrecito yo, que quiero masacrarlo y no me dejan. ¿Sí? Nadie me quiere. Estaba sentado bajo un árbol esperando a que sus familiares le complacieran sus caprichos. Recordemos, hermanos, que Saúl también era de la tribu de Benjamín. Entonces a los que tenía alrededor eran puros familiares. Y ahí estaba con su psicosis por el reino, que no lo dejaba soltar su lanza, ¿verdad?
porque ya en ese punto desconfiaba de cualquiera y estaba dispuesto a atravesar a cualquiera que lo contradijera. Y Saúl comienza a sacarles en cara lo que les ha dado. Saúl les va a dar tierra, y tierra ya sembrada, como les he dado yo, en otras palabras. Hay un sentido retórico ahí. Yo les he dado tierra, David se la va a dar. Yo les he dado poder político y económico, social. David le va a dar eso a ustedes. Y él empieza a sacarle esto en cara, y en su paranoia comienza a acusarlos de conspiración. Y miren lo que le dice. Lo empieza a acusar de no revelarle que Jonatán tenía una relación pactual con David. Este tipo ya está rayando de la necedad ahora casi a la demencia. Y no solo eso, para Saúl ya no solo era David contra él, sino que también acusa a su propia familia de conspiración y a su séquito más cercano, y todo el mundo realmente considera que está contra él. Todos están contra mí. Y no solo eso, sino que los acusa de ser faltos de misericordia por no revelarle que Jonatán había planeado con David una emboscada para él. Él está apelando por misericordia, una misericordia que ni él mismo entendía que era. Era su propia fiesta de autocomiseración, diciendo un montón de cosas sin sentido. Y obviamente, pónganse en lugar de los oficiales, hermanos. Todo el mundo se queda callado. Si este hombre estuvo dispuesto a atravesar a su hijo y a su yerno, si yo me le voy en contra, a mí me va a hacer picadillo aquí nomás. ¿Qué se podía decir? Y menos frente a un megalómano de la clase de Saúl, ¿verdad? Y de repente suena por ahí una voz un poco distinta a los demás. Distinto porque era extranjero, era foráneo, edomita. Los edomitas eran descendientes de Esaú, era el otro nombre de Esaú. Y los edomitas fueron enemigos constantes del pueblo de Israel. Qué interesante que Saúl tenía entre sus oficiales, entre sus hombres de confianza, un edomita. Y el edomita viene, Doeg, que es el mismo que vimos en el capítulo anterior, cuando se encontró David con Ahimelech, y viene y empieza a decir cosas ahí. Pero note cómo se refiere a David. En versículo 9, el hijo de Isaí. Doeg sabía por dónde llegarle a Saúl. Doeg sabía que el innombrable David, la mejor manera de ganarse a Saúl era seguir manteniendo lo innombrable. Yo vi al hijo de Isaí. Y le dio un informe acerca de David recibiendo de Ahimelech dirección del Señor, lo cual no vimos en el capítulo 21. Dice que le dio provisiones y la espada de Goliat. Recordemos que lo que le dio fue 5 panes, ¿verdad? Pero las palabras de Doeg suenan como que fue para todo un ejército. Y a saber cuántas otras mentiras que el texto no nos dice, pero lo cierto es que David sí nos lo dice. Acompáñeme, deje una marquita ahí, acompáñeme nuevamente al Salmo 52, por favor. Veamos el subtítulo del Salmo 52. Para el director del coro, másquil de David, cuando fue Doeg el edomita e informó a Saúl diciéndole: David está en casa de Ahimelech. Veamos los versículos del 1 al 5. ¿Por qué te jactas del mal, oh poderoso? La misericordia de Dios es continua. Tu lengua maquina destrucción como afilada navaja, oh artífice de engaño. Amas el mal más que el bien, la mentira más que decir lo que es justo. Selah. Amas toda palabra destructora, oh lengua de engaño, pero Dios te destruirá para siempre. Te arrebatará y te arrancará de tu tienda y te desarraigará de la tierra de los vivientes.
En primera de Samuel 22 no tenemos todo el detalle, pero David nos está diciendo aquí que Doeg llegó diciendo un montón de mentiras. Doeg llegó con la intención de destruir, de tender trampa, de tender lazo contra David. Lo que vemos, hermanos, hay dos reuniones ahí. Y quiero que vaya pensando en las próximas dos secciones, ¿en cuál de los dos grupos quisiera estar usted? Veamos los versículos del 11 al 16. Veamos la seguridad que Saúl ofrecía. Y el rey mandó a llamar al sacerdote Ahimelech. Claro, Doeg había dicho, David estaba con Ahimelech, manda a llamar a Ahimelech, hijo de Ahitob, y a toda la casa de su padre, y los sacerdotes que estaban en Nob, y todos ellos vinieron al rey. Y Saúl dijo, escucha ahora, hijo de Ahitob. Y este respondió, heme aquí, mi señor. Y le dijo Saúl, ¿por qué tú y el hijo de Isaí habéis conspirado contra mí, dándole pan y una espada, y has consultado a Dios por él para que se rebelara contra mí, tendiéndome una emboscada como sucede hoy? Respondió Ahimelech al rey y dijo, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno del rey, jefe de tu guardia, y se le honra en tu casa? ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? Lejos esté esto de mí. No culpe el rey de nada a su siervo, ni a ninguno de la casa de mi padre, porque tu siervo no sabe nada de todo este asunto. Pero el rey dijo, ciertamente morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Saúl manda a llamar a Ahimelech, lo convoca, pero interesante es que Doeg fue específico. David se encontró con Ahimelech, pero Saúl manda a llamar no solo a Ahimelech, sino a toda su familia, a toda la casa de su padre, dice el texto, los cuales también eran sacerdotes en Nob. Y lo que hace es comenzar a presentar no preguntas, sino acusaciones realmente. La retórica que hay es de acusaciones, acusaciones de conspiración con el innombrable, el hijo de Isaí, de darle pan y espada y de consultar a Dios. Y mire qué interesante, que la consulta a Dios era para rebelarse contra Saúl. Hasta Dios tenía algo que ver contra Saúl, en el sentido de que estaba haciendo algo mal, según Saúl, rebelándose contra él. En la mente de Saúl, ni Dios había quedado por fuera como co-conspirador de la trama de Jonatán y David contra él. Y Saúl lo que hace es que asume la culpabilidad de Ahimelech para conspirar y llevar a cabo un golpe de estado, para hablar en términos políticos que conocemos. ¿Y cuál es la respuesta de Ahimelech? Muy respetuoso, se refiere a él como mi señor, con humildad, pero realmente sus palabras dejaron en evidencia la necedad del rey, la necedad de Saúl. Lo primero que le hace saber con sus preguntas, que sus preguntas no esperaban una respuesta, ya se sabía la respuesta a esas preguntas. ¿Hay entre tus siervos alguien tan fiel como David, Saúl? Era notorio para el pueblo, para la nación, que David era un siervo fiel y que se mostraba a sí mismo como siervo de Saúl. Conozco a David como tu yerno, no como tu enemigo. Eso es lo que le está diciendo con esa pregunta. Es uno de tus oficiales más cercanos. Miren lo que el texto dice. Cuando dice jefe de tu guardia. Los guardias que cuidaban a Saúl personalmente. David era el jefe. Es honrado aún entre los miembros de tu propia casa. David ha venido en varias ocasiones a mí para consultar a Dios. Pero eso que yo sepa no es traición. No solo eso, le dice, yo no estoy ni por cerca traicionándote. Ni yo, ni nadie en mi casa, ni siquiera había escuchado de las tramas que había contra ti.
Ni siquiera había escuchado. Pero sin importar lo que Ahimelech dijera, Saúl ya tenía un veredicto. Saúl ya dictó pena de muerte y le dijo, ya te digo la hora, papayito. Ya ratos que estoy queriendo matar a alguien, aquí está la oportunidad. Ya te digo la hora, y no solo a vos, sino que a toda tu familia también. Contrario a lo establecido por Dios. Deuteronomio 19, Dios dictó, no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Y solo había un testigo y era un mal testigo. Y Saúl dejó ver con claridad su necedad, su obsesión, cómo su obsesión por el poder distorsionaba su percepción de la realidad. Y nosotros no estamos exentos de eso, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros no hemos luchado con alguien solamente por algo que nosotros queremos? ¿Cuántas veces dejamos de escuchar a los demás simple y sencillamente porque ya tenemos una idea prefabricada de cómo es la otra persona o de lo que yo quiero que la otra persona sea? Así que podríamos señalar a Saúl y decir, qué horrible es Saúl. Pero lo cierto es que a veces nosotros nos comportamos así de horrible también. Veamos qué sigue a continuación. Versículos 17 hasta el 19. Y el rey dijo a los guardias que le asistían, volveos y dad muerte a los sacerdotes del Señor, porque la mano de ellos está con David, y porque sabían que él estaba huyendo y no me lo revelaron. Pero los siervos del rey no quisieron levantar la mano para atacar a los sacerdotes del Señor. Entonces el rey dijo a Doeg, vuélvete y ataca a los sacerdotes. Y Doeg edomita se volvió y atacó a los sacerdotes y mató aquel día a 85 hombres que vestían el efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, la hirió a filo de espada, tanto a hombres como a mujeres, tanto a niños como a niños de pecho. También hirió a filo de espada a bueyes, asnos y ovejas. Hermanos, esto ya no era un asunto solo de celos y envidia, esto era sed de sangre. Esto era una masacre. Saúl ordena a sus propios guardias, maten a estos hombres acá, mátenlos. Y estos hombres, que no eran de un rango bajo en la guardia, no, eran los guardias de Saúl, eran los guardias de él. Estos hombres fueron sensatos y decidieron no levantar sus espadas contra los sacerdotes. Esto ya debería darle un mensaje a Saúl. Hey, ¿qué pasa? Si mis hombres no, ¿será que estoy haciendo algo malo? Y ustedes, es que me estoy precipitando un poco. Pero no, él corre a su rufián. Él corre a su mercenario, a Doeg, el edomita. Y le dice, mátalos. Y Doeg, ni corto ni perezoso, mata a los 85 sacerdotes. Mata a Ahimelech. Pero él va un paso más allá. Se va a Nob y hace una matanza horrible ahí. Mujeres, niños de pecho, incluso los animales. Y Saúl no dice ni una tan sola palabra. ¿Recuerdan, hermanos, cuando los amalecitas estaban atacando a Israel? Saúl perdonó al rey, perdonó animales. Y esta vez, este hombre se extralimita y él no dice nada. Él no dice absolutamente nada. Lo que Saúl ni Doeg sabían es que a fin de cuentas realmente estaban sirviendo a Dios. Un pastor, escuchando a un pastor esta semana sobre este capítulo, dice, de haberlo sabido se hubieran pegado una patada ellos solos. De saber que realmente estaban sirviendo a Dios. Recuerden quién era Ahimelech, hermanos. Ahimelech era bisnieto de Elí. Acompáñenme a 1 Samuel capítulo 2.
versículos 31 al 33. Cuando Dios profirió juicio contra Elí, estas fueron las palabras: he aquí vienen días cuando cortaré tu fuerza y la fuerza de tu casa, de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada a pesar de todo el bien que hago a Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a algunos de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus hojas se consuman llorando y tu alma sufra, pero todos los nacidos en tu casa morirán en la flor de la juventud. Realmente, a pesar del pecado de Saúl y del pecado de Doeg en esta masacre, en la muerte de Ahimelech específicamente, ellos estaban realmente cumpliendo el juicio de Dios sin saberlo. Sin saberlo. ¿Cuántas veces nos podremos encontrar a nosotros mismos, hermanos, yendo en contra de Dios, pero sin darnos cuenta que estamos siendo instrumentos de Él? En rebeldía contra Dios, pero siendo instrumentos contra Él. Que Dios nos libre de ese tipo de necedad. Que Dios nos libre de ese tipo de locura. Porque nuestro corazón es capaz. El Señor había prometido la muerte para ellos. Ahora, entendamos esto. Veamos ahora no solo el lado de Ahimelech, veamos el resto de los sacerdotes. Hoy en día muchas veces se vive el cristianismo como que el mal no puede alcanzarnos. Hermanos, muchas veces vivimos el cristianismo como que, no, ahora soy cristiano, entonces Dios tiene que cuidarme y a mí no me va a pasar nada. Eso no es así. Eso no es así. El Señor no ha prometido que la muerte no nos va a alcanzar. Lo que sí Él prometió es que aún la muerte estaría a nuestro servicio. Es que somos más que vencedores en Cristo Jesús, aún sobre la muerte. Porque la muerte está dispuesta aún a nuestro servicio si somos de los que amamos a Cristo Jesús. Aún la muerte va a ser para nuestro beneficio porque nos lleva directamente a su presencia. Pero Él no ha prometido librarnos de espada, de peligro, de hambre, de desnudez, ni de la muerte siquiera. Lo que sí ha prometido es que en Cristo ya la muerte no tiene el mismo aguijón. Ya no morimos, sino que dormimos en Cristo Jesús. Veamos la seguridad que ofrecía David. Versículos 20 al 23. Pero un hijo de Ahimelech, hijo de Ahitob, llamado Abiatar, escapó y huyó. ¿Y a dónde se fue, hermanos? Tras David. Y Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Entonces David dijo a Abiatar: yo sabía aquel día cuando Doeg edomita estaba ahí, que seguro se lo haría saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida, busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. Hubo un sobreviviente, Abiatar, hijo de Ahimelech. Y David reacciona ante este hombre, sacerdote también. Y lo primero que hace es confesar su imprudencia y sus mentiras. Y en cierta forma lo que está diciendo es: fue mi culpa. Yo soy el responsable. Fui imprudente, vi a Doeg y solamente seguí adelante. Es un hombre que está viviendo en la luz, pero también un hombre que de alguna manera, dentro de sus posibilidades en ese momento, está buscando resistir. Y le dice: quédate conmigo. Quédate conmigo, vas a estar a salvo. Pero prestemos atención otra vez al contraste entre las dos situaciones. Note que este capítulo es un capítulo de contrastes, hermanos.
Empieza con el grupo de David y luego el grupo de Saúl. La seguridad que había con Saúl y ahora la seguridad que hay con David. Saúl está totalmente desprovisto ahora de todo tipo de dirección, de confianza, de amigos incluso podríamos decir. No tiene el apoyo de Samuel, ya no hay sacerdotes porque él mismo se los voló a todos, excepto a Abiatar. Por otro lado, David, a pesar de que está constantemente huyendo, tiene a Gad, un profeta, tiene a Abiatar, un sacerdote, y él mismo es el rey ungido. Miren qué interesante. Miren qué interesante. David no está solo. Tiene la dirección de Dios. Tiene el favor de Dios para con él. Y los tres oficios, profeta, sacerdote y rey, juntos en esa huida. Esto tiene que ayudarnos a pensar. Esto es como gritándonos: hey, van a tener aflicción, pero recuerden en quién han confiado. Sí, habrá momentos en que nos va a tocar correr, habrá momentos en que nos va a tocar huir, habrá momentos en que van a ser duros, pero recuerden en quién ha confiado. Sí, un tirano se va a levantar con promesas falsas, pero recuerde de qué lado está la promesa de Dios. David era el ungido de Dios. Hay una palabra para ungido y es Mesías en el hebreo y Cristo en el griego. En cierta forma, él era el Cristo, el rey Cristo, el rey ungido de ese momento, apuntando hacia el Cristo que había de venir. Y Saúl estaba levantándose contra el ungido, como un anticristo, persiguiendo al ungido y a los suyos. Saúl nos ayuda a ver un poco a futuro. Y no solo Saúl, podemos verlo en personas como Herodes, como Faraón. Todos ellos se levantaron en contra del pueblo de Dios y sin éxito. Y eso tiene que traernos esperanza, familia. Sí, de repente habrá momentos en que el lado en el que estamos no es el más cómodo. Habrá momentos en que el lado en el que estamos va a haber sufrimiento, angustia, tribulación. Pero es el lado en el cual Dios ha puesto sus promesas y por eso es el mejor lado en el que podemos estar. En palabras de Pablo, él dijo: nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Es el mejor lugar en el que podamos estar. ¿En qué bando quiere estar usted, hermano? ¿Quiere estar en el bando en el que le ofrece seguridad? Ese tipo de seguridad que realmente con nada se desvanece. ¿Quiere ese lado en el que puede tener su vida rodeada de muros, con bolsas repletas de dinero, con guardias cuidando cada esquina de su casa? Y aún así tener una vida miserable, desconfiando de todo y de todos. Pensemos, ¿qué es lo que hacía que estos 400 hombres ya miserables confiaran en David? La promesa. Esto tiene que ver con el Evangelio. ¿Qué es lo que hace que nosotros pongamos nuestra confianza en aquel hombre, hijo de un carpintero, con una madre de reputación dudosa? No mala, no estoy diciendo mala, por favor, dudosa, porque algunos cuestionaron eso. Que fue muerto en una cruz como un delincuente y entre delincuentes.
¿Qué hace que nuestra confianza, qué hace que querramos estar ahí? Promesa de Dios. Es su gracia. Y es suficiente como para que sepamos que vale mucho más que la comodidad, la ilusión de comodidad y seguridad que este mundo ofrece. Cristo no anduvo escondiendo eso. No tenía un lugar donde poner su cabeza. Él hablaba de lo bienaventurado que seríamos si sufríamos por causa de su reino. Pero tenemos la promesa de Cristo. Y eso hace que valga la pena. Tenemos la promesa de que Él es el Rey ungido. Y sí, habrán muchos anticristos y todos van a pasar. Y aún la figura final del anticristo se va a mostrar y también va a pasar. Porque Cristo, nuestro Rey, vence. Y ahí está nuestra esperanza. Cristo es nuestro Rey ungido. Cristo nos acepta. Nos ha aceptado, no por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. No porque seamos justos, sino a pesar de nuestra injusticia. Cristo, estando en la carne, Él no se levantó contra el gobierno, aun cuando el gobierno había demostrado su incapacidad para gobernar con justicia. Cristo es el Hijo obediente de Dios, en quien está nuestra esperanza. Es el Rey perfecto conforme al corazón de Dios, que nos ha prometido que todo va a obrar para nuestro bien, aún en las peores circunstancias. No sé cuáles son sus circunstancias hoy, hermanos. No sé hoy con qué vino cargado en su mente, en su corazón. Pero quiero decirle que el único verdadero refugio está en Cristo Jesús. Ahí corramos. Ahí busquemos. Que ahí hay más que suficiente para nuestro deleite, para una vida realmente satisfecha y con una verdadera esperanza. Acompáñenme a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en Cristo tenemos nuestra torre fuerte. En Cristo tenemos nuestro refugio, nuestro verdadero adulam. Gracias, Señor, porque todas las tribulaciones en esta vida realmente solo sirven para mostrar que Cristo es más valioso que la comodidad de no tener esas tribulaciones, Señor. Y te pedimos, Señor, que hoy nos ayudes a valorar por encima de cualquier comodidad e ilusión de seguridad que este mundo ofrezca, la certeza fiel, inmutable que tenemos en Cristo Jesús, de que Él volverá y volverá por nosotros, Señor. Volverá y en Él se cumplirán todas las promesas, porque en Cristo Jesús es el sí y el amén. Padre, hoy podemos venir aquí con ansiedad, podemos venir aquí cargados, preocupados, pero gracias te damos porque en Cristo Jesús tenemos acceso a ti. En Cristo Jesús tenemos un gran sumo sacerdote, Rey, que nos permite el acceso a tu presencia para encontrar delante de ti la ayuda oportuna, sean cuales sean nuestras circunstancias, Señor. Ayúdanos a correr a nuestro Rey ungido, Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén y amén.